rutas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí está Sergio Becerril, nuestro amigo psicólogo, un servidor Gonzalo Guajardo, filósofo, y tenemos hoy la presencia de dos sociólogos porque el tema nos lo amerita, el maestro Mario Monroy y el maestro Efraín Mendoza. Muy buenos días a los cuatro. Buenos días. Muy buenos y gracias días. por la invitación. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy, 2 de octubre, no se olvida, vamos a hacer algunas remembranzas, vamos a plantear algunas preguntas sobre qué pasó con el 26 de septiembre, hace 10 años en Ayotzinapa. Vamos a ver el 2 de octubre, por qué no se debe de olvidar y por qué ha sido un partaguas en la historia política y social de México. Y vamos a hablar de un acontecimiento único en la historia que sucedió el día de ayer, la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Un cambio de estafeta inédito en la historia de México. Entonces comenzaremos, si les parece, Gonzalo, vamos a comenzar con Ayotzinapa. Sí. ¿Qué significa para México en su política reciente? En este régimen neoliberal, ¿qué significó levantar a 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa? Porque pareciera ser que nadie sabe, nadie supo y nadie lo podrá saber. Un acuerdo de Estado, un levantón de Estado, una intervención de las Fuerzas Armadas por iniciativa propia. Muchas aristas se han abierto, se han presentado investigaciones locales, nacionales, internacionales, y parece que se sigue sosteniendo la hipótesis de la verdad histórica. ¿Qué me podrían decir para abrir este diálogo con ustedes, Mario, Efraín? Pues es una cuestión realmente terrible para la conciencia, debería de ser para todos los mexicanos y mexicanas. Fue terrible porque fueron los 43 desaparecidos y además los 6 muertos que hubo en esa noche. Uh-huh. Uno de ellos, pues, desollado, ¿no? De la forma más inhumana, bestial posible, ¿no? Pues bueno, pues, ahí están. Y luego también creo que la otra cuestión que también está en la conciencia o debería estar en la conciencia de todos nosotros, pues es la lucha ejemplar que han dado los padres de familia, los padres y las madres de familia de estos muchachos. Hasta la fecha siguen, no han bajado la moral, y después de 10 años y muchos de ellos ya con enfermedades, y algunos ya muertas, pero fallecidos, pero ahí siguen en esta lucha y nos han demostrado ahora que cumplieron los 10 años en estas marchas que ha habido, y también la solidaridad de muchísima gente. Y también lo que nos ha demostrado, que no se habla mucho de ello, ha sido que en la búsqueda de estos muchachos, pues se han encontrado 150 entierros clandestinos, ¿no? Entonces eso también da muestra del grado que estaba en esa región antes de esa fatídica noche. La otra cuestión es que sí se empezó, ya con eso lo termino la intervención en este momento, sí se empezó y hubo una muy buena voluntad de parte de este gobierno, del gobierno saliente, que dejó ayer, para avanzar en el caso. Y porque además fue una promesa de campaña, ¿no? Entonces, y sigue siendo, Mario. Y sigue, bueno, ahora es una asignatura pendiente. Uh-huh. Hay de las muchas asignaturas pendientes que dejó
este gobierno. Esta es una de ellas, porque se avanzó muy bien del 18 al 22 y después ya vino toda una serie de acontecimientos que se sale el GEI, pues porque no tenía información de parte del ejército. El ejército no quiere dar los 800 folios que faltan. Ahí están, todo el mundo sabe que faltan. O sea, eso lo demostraron fehacientemente tanto las comisiones que se formaron con Encinas. Sale Encinas también, sale el procurador que estaba el fiscal que estaba en ese momento, y se paran. ¿Y por qué? Pues porque se encontraron con el muro del ejército. Entonces, ahí es donde está el punto, y se decidió apoyar entonces al ejército, ¿no? Entonces, ciertamente es una asignatura pendiente. ¿Qué tal, Efraín? Pues bueno, me parece que se trata de una trágica página de la historia que condensa, en mi apreciación, pues toda la época. Régimen autoritario. El régimen autoritario, el hecho de que el aparato de justicia, que tendría que haber esclarecido los hechos, pues solo haya mostrado pues una incapacidad en esa Pero labor. hubo una verdad histórica. Sí, hay que partir de que esto sucede pues en el primer tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto, que era el retorno de un partido que creíamos que se había marchado ya por siempre, y no era así. Entonces llega reforzado, y a partir de ahí lo que tenemos es un deterioro de su legitimidad, ¿sí? Y paralelamente la construcción de una versión que permitiera pues no tocar los fondos que están en este suceso. Y me parece que lamentablemente este crimen, con todos los aspectos que menciona Mario, que pocos se mencionan, el de otros muertos en esa trágica noche, el estudiante desollado, la existencia de un estudiante infiltrado del ejército, las versiones que tienen que ver con el asunto del trasiego de droga hacia Estados Unidos, es decir, muchos aspectos que se condensan ahí. Y digo que lamentablemente se va a quedar como otros. Todos esos aspectos denunciaban al Estado mexicano en su gobierno, ¿no? Y lo dejaron evidenciado, ¿sí? En toda su magnitud, incluyendo el hecho de que va a quedar, en mi opinión, lamentablemente, como una herida abierta. Y va a quedar en la historia como quedó Acteal, como quedó Aguas Blancas, en muchos aspectos en la impunidad y desde luego en el misterio. Los crímenes de Estado así suelen quedar, como el crimen incluso de Luis Donaldo Colosio. Pero las repercusiones políticas, el costo político para los partidos, para los gobernantes. Sí, la evidencia fue que pues ese régimen hizo agua, tan es así que fue un prólogo hacia lo que vamos a tener en 2018 como un triunfo de una oposición diversa, pero integrada, y que a veces por economía de palabras le decimos la izquierda, ¿sí? De tal manera que se instala en el gobierno, y también con la esperanza de que se pueda replantear la investigación, cosa que hay que decir, la investigación en la etapa en que se encontraba cuando inicia el gobierno está en una dimensión en manos del Ejecutivo Federal, pero fundamentalmente en una fiscalía que hoy es autónoma o que empezó a ser autónoma en el trayecto del gobierno de López Obrador, y de un poder judicial. Y lo que hemos venido atestiguando pues son hechos que dejan dudas continuas sobre las motivaciones que tienen los jueces para liberar a muchas personas que en función de las evidencias que la Fiscalía mostró, pues no ameritarían una liberación. Yo quisiera añadir a lo que han dicho Mario y Efraín, que
La afectación que sentimos, entre otras cosas, por esta agresión a los 43 estudiantes o desaparición de ellos, es porque justamente eran jóvenes. Ese es un primer punto que me interesa recalcar. Eran jóvenes. Segundo, eran estudiantes normalistas, ¿sí? Tercero, de la normal rural. No es de cualquier normal, no es una normal urbana, era una normal rural y justamente ellos andaban en plan de investigación, de trabajo, y que me parece que justamente por ser estudiantes de la normal rural representaban o representan una de las partes más frágiles de la juventud y el estudiantado en México. Y justamente es contra ellos, contra los que se cierne la crudeza de la acción militar, ¿no? Y en ese sentido me parece que no podemos estar tranquilos ante esta grave agresión a la sociedad mexicana. ¿Qué sigue, Efraín? ¿Qué sigue? Bueno, hay un compromiso de ayer parte Claudia de... dijo que ¿sí? seguía el compromiso, ¿no? Así es, hay un compromiso de continuar, pero yo veo difícil que se pueda avanzar demasiado. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos en la administración pasada, y quien encabezó esta comisión de búsqueda pues, de la verdad y también de acciones de búsqueda material en campo, pues que habla de presiones a las que estuvo expuesto, porque bueno, solo él sabrá qué indicios tuvo de esa operación de encubrimiento del Estado y del papel que efectivamente haya jugado el ejército como institución, que estamos hablando de espacios herméticos, espacios de disciplina absoluta y de un espíritu de cuerpo que es difícil comprender desde la sociedad civil. Cuesta trabajo imaginar o suponer que haya habido en la administración que recién concluyó algún pacto de encubrimiento. Cuesta trabajo. Sin embargo, pues sí, está la gran interrogante. Esperemos que haya posibilidades. Evidentemente, los padres están en su lucha. Los demás jóvenes que estudian actualmente en esa normal rural están en su lucha y están en todo el derecho y hasta en la obligación histórica de no detenerse en este movimiento que quizás como movimiento de jóvenes, como movimiento de represión del Estado, sea equiparable al movimiento del 68 en términos de su alcance y de la respiración profunda que le ha dado todavía a 10 años de distancia como un movimiento vivo. Gustavo Díaz Ordaz lo volvería a hacer. Peña Nieto lo volvería a hacer. Yo creo que estaba en su vena. A tu juicio, ¿qué encubrir? Pues mira, el asunto de lo que la pregunta que haces de qué seguiría, yo esperaría, bueno, hay buenas señales en ese sentido, de la nueva presidenta. Tuvo una reunión con los padres de familia, las madres de familia, y ahí les dijo que pues era muy rápido dar una opinión sobre el asunto. Necesitaba ella conocer más los documentos, cómo se había desarrollado la investigación, en fin, lo cual está bien porque pues primero efectivamente que lea los informes del GIEI, ¿no? Y los informes que también presentó Encinas. Y por otro lado, que cese los ataques también. Eso también fue terrible en esta parte última del gobierno, de parte de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando se para la investigación y se corre a la gente que estaba haciendo rastreando realmente los hechos, pues entonces, y decide él apoyar al ejército, ¿no? Y entonces empieza una descalificación brutal, total, yo diría poco ética, ¿no? O nada ética, más bien, en contra de los defensores de derechos humanos, de los organismos defensores de derechos humanos, en concreto
de los abogados que han estado más de 10 años con los padres de familia, apoyando a los padres de familia. Y no nomás a los padres de familia, tienen antecedentes enormes donde han demostrado cómo se han jugado el pellejo en investigaciones y en denuncias en relación a los derechos humanos. Pero siguen ¿no? encubriendo cosas. ¿Quién está encubriendo cosas? ¿Los grupos de derechos humanos? No. No, los distintas dependencias de gobierno. Pues claro, pues ya lo decía él. Y una mala señal, yo también creo que una muy mala señal de también nuevo gobierno es que va a seguir, claro, es una dependencia autónoma, pero va a seguir Gertz Manero, ¿no? Eso es una cuestión terrible, ¿no? Porque ahí él fue el que también parte de los que tronaron esta investigación y de los que tronaron al fiscal que estaba Mario, pero al en politizarse investigación. el asunto como se ha politizado y es una herencia que toma la 4T y Andrés Manuel, una herencia de Peña Nieto, que no pueden resolver y que tienen que aliarse al sistema político mexicano para no develar las razones primeras. Por eso, ahí está el asunto. Y eso es lo que uno desearía que lo pudieran hacer, cuando menos. 25 años es hay lo que pasar para que salga. Pues, el 68 lleva 56 y ahí no, y pues ahí sigue el crimen de Estado. También fue un crimen de Estado, así lo calificó Encinas. Ajá. Y dijo, están metidos estaban policías municipales, policías estatales, estaba el ejército y estaba el crimen organizado. Ahí estaba el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque los muchachos tomaron un camión donde estaba toda la cocaína que iba para Chicago, ¿no? Fundamentalmente. Y después el camión sale. Demuestran en un video cómo el camión puede salir perfectamente y pasa la caseta, ¿no? Entonces, ese es lo terrible. Bueno, y también Encinas mencionó, a Harfuch, que también estuvo, y Harfuch pues no ha demostrado, nunca ha dicho cuál es la parte, o deslindarse del asunto o no, nunca ha hablado de eso. Entonces ahí está callado. Pero entonces también esos son, digamos, unos signos que pues no nos parecen mucho, pero la esperanza siempre está puesta. Pues yo creo, y lo diría, yo tengo mucha esperanza, y creo que mucha gente la tiene, en que se reabra la investigación y se demuestre, y lleguen a los militares. Por ejemplo, esta fiscalía, tribunal de Tamaulipas, creo que una de las cosas importantes que hizo fue destruir la verdad histórica. Destruyó la verdad histórica y dijo, no, esta gente que está presa fue torturada, la mayoría fue torturada, y ellos demuestran cómo fueron torturados para decir lo que la Procuraduría quería que dijeran, ¿no? Ahí está, ahí están los documentos, ¿no? Y entonces y giran órdenes de aprehensión. Hay un montón de órdenes de aprehensión, ¿no? Y muchos de ellos son militares. Estaban con las órdenes ya de aprehensión y lo bajan. Lo baja Gertz Manero. Es cuando corren al fiscal, a Omar, lo corren y toman su oficina cuando estaba haciendo un buen trabajo y nombran a otro fiscal que no tenía conocimiento del asunto. Entonces, pues, ahí se empieza a desarrollar una parte importante en contra de lo que se había hecho ya, asumiendo todas estas órdenes de aprehensión, y salen los militares. Y además los militares, y claro, si las declaraciones se habían obtenido a base de tortura, eso no es legal. Entonces los tuvieron que soltar. Y entonces los padres de familia, en una carta, en ese momento, dicen, estamos contentos porque es la primera vez que se destruye la verdad histórica. Se destruye la verdad histórica en base a una investigación. Ya está. Y también dicen ahora, pues qué bueno que soltaron a estos porque pues fueron torturados.
Y eso estas declaraciones pues no sirven con un torturado, eso todo el mundo lo sabe. Y de ahí se está agarrando todo López Obrador de que los padres de familia festinaron que sacaran a todos. Y lo está repite y repite y repite y repite, ¿no? Que los hicieron fiesta, los abogados hicieron fiesta, estaban súper contentos. Eso no es cierto. Eso es totalmente mentira. Es mentira. Y lo han estado demostrando tanto el PRO como Tlachinolan, de cómo no fue así el asunto. Y esto estás dando su versión de que primero ellos ni siquiera pidieron la investigación, ni siquiera fue la PGR. Y metieron también y metieron parte de esa investigación y entonces este tribunal pues dijo no, esto no sirve, esta verdad histórica está hecha de mentiras, está hecha de imprecisiones, no se hicieron bien las investigaciones y aparte fueron de torturados, ¿no? Esa es la verdad. ¿Por qué no se dice eso? ¿Y por qué se ataca entonces a los abogados y y también a los padres de familia? Y ahora pues se sigue ya con esta parte que es totalmente clasista, ya se les llama ayotzinapos y son las normales y que están en el campo, que son indígenas, que las han tratado de destruir. O sea, después de 102 años, ¿no? Porque pues ahí están los pobres y ahí entonces pues hay que pegarles, pues ellos qué, ¿no? Yo solamente añadiría ahí nada más un dato que tiene que ver con esto que expone Mario, que en la propia investigación y justo a partir del camino que abrió esta sentencia o esta determinación judicial de Tamaulipas, es que está el Procurador General de la República en prisión. Es decir, fue investigado, fue encontrado culpable y está en prisión. Es decir, que esfuerzos aúna contra el tiempo y contra estos crímenes se caracterizan, uno, por la tragedia en sí misma, pero también con la operación de Estado para la eliminación de toda evidencia. Y con todo, tenemos nada menos que a quien encabezó la Procuraduría General de la República para construir, para montar esta evidencia. Y me parece que sí, que a veces también ha habido en este punto al que no se consiguió esclarecer durante esta administración, un señalamiento casi equiparable, como si fuera un crimen que se le deba endosar al gobierno inmediato anterior, al de López Obrador. Y me parece que sí, habría que separar, ¿sí? En su ámbito está el no haberlo alcanzado, pero no es autor del crimen. ¿Y por qué sostenerlo entonces como un compromiso de gobierno? Bueno, yo creo que es un asunto que no se puede dar carpetazo así nada más. Es decir, yo creo que la nueva presidenta pues no podría tampoco llegar y decir ya están muertos. ¿Con base en qué? Pero aún así lo hicieron los gobiernos anteriores. Sí, aun cuando lo estuvieran. Bueno, esa aseveración en el sentido ya producto de la pesquisa y de la investigación no se puede afirmar. Y este tipo de investigaciones tienen que partir primero a agotar, buscarlos vivos, buscarlos con vida y encontrar las evidencias de que no están con vida, ¿sí? Aunque todo el país, a lo mejor una gran mayoría, existe en el ámbito, en el ánimo, la idea de que pues ya están muertos. Pero eso jurídicamente no se puede establecer todavía. Y entonces al plantearlo, se hace una ofensa, por un lado, a la inteligencia del pueblo en términos generales, pero por otro lado también a nuestras estructuras, y yo sigo insistiendo, a nuestras juventudes. Si nosotros operamos en contra de nuestros jóvenes, ¿qué podemos esperar de este país? ¿Cuál es el horizonte que nos espera, ¿no? En ese sentido, me parece que dar por sentado un hecho que no está demostrado fehacientemente, como el que los estudiantes hayan muerto, asesinados de otra manera, pero hayan muerto, ya nos lleva a olvidar el tema. ¿O por qué lo estamos recordando aquí hoy, Mario? ¿Por qué? Sí, no nada más y no nada más olvidar el tema, sino
es decir, taparlo. Y está bien, estaba Murillo Karam, pero él no fue el único. Está el secretario de Gobernación, está el secretario de la Defensa Nacional. Pues ellos también tuvieron que ver, pues es un crimen de Estado. Por supuesto que sabían, y sabían lo que estaba sucediendo en el momento real. En el momento real allí estaban. Sí sabían de esa información y no actuaron, o actuaron de otra manera, porque las cámaras, pues, curiosamente esa noche no funcionaron, ¿no? Entonces no hay videos en ese sentido, pero sí hay otros videos en el que está la Marina sembrando pruebas en el basurero de Cocula. Y cuando dices fue un crimen de Estado, estás señalando a un responsable. Y no es cualquier, y no es, un responsable genérico, Sí. es el Estado. Sí. No es una lucha entre individuos, es el Estado con toda su fuerza, con toda su capacidad, contra un grupo de más o menos una cantidad considerable de gente, 45, 60, pero no importa el número tampoco. Que hubiera sido uno. Sí, que hubiera sido uno, igual es un crimen de Estado. Aunque en materia penal sí se tienen que establecer responsabilidades a individuos concretos. Sí. ¿Sí? Así hayan actuado en nombre del Estado, ¿sí? Pero son individuos concretos en los cuales se encarna el Estado, la acción del Estado. Y en ese sentido, pues sí, hay todavía muchas cosas que están en la oscuridad. Pero sí, también hay la manifestación de una voluntad de avanzar hacia esa verdad, particularmente nada menos que con la figura del Procurador General de la República. Eso no es en descargo de lo que se ha omitido, es simplemente para establecer que hay cierto equilibrio analítico, vamos. Si los militares entregaran los folios que faltan, son 800, pues ahí hay mucha información relevante. Yo no estoy diciendo que iba a decir quiénes fueron y con todos sus pelos y señales, sino pues puede haber mucha información, por eso no la proporcionan. Y entonces el presidente anterior, AMLO, está diciendo, ya los militares entregaron toda la información. Pues no es cierto, faltan esos 800 folios. Y sigue diciendo, ya entregaron información. No es cierto, no los han entregado. Bueno, vamos a tener que cerrar esta primera parte de nuestro diálogo y regresamos con 2 de octubre, no se olvida, si les parece. Vamos. Bien, pues regresamos a su programa de Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Continuamos aquí con Efraín Mendoza Zaragoza y con Mario Monroy, nuestros invitados del día de hoy. 2 de octubre, no se olvida, Efraín. Sí, efectivamente, y no hay que olvidarlo, así pasen 100 años. Por muchas razones, entre otras porque nos recuerda un punto de inflexión en un sistema político pues que duró prácticamente todo el siglo XX, pero que llegó a un punto de una pérdida de legitimidad que necesariamente tuvo que dar un viraje hacia la apertura política, hacia liberalizar el sistema para que recuperara la representación que había perdido. Y estamos hablando aquí de un acontecimiento que coloca a México en la geografía global. Sí. Porque el 68 no es un movimiento, no es Tlatelolco solamente, es todo el mundo. Y representa la incursión de los jóvenes en la escena pública. Es decir, se les reconoce, ya no son los hijos de papá, son los jóvenes que incluso van a tener ya ciudadanía más temprano, van a poder incidir en decisiones públicas de trascendencia como es votar para nombrar autoridades. Es el gran costo de la sangre que hubo que pagar también para que pudiéramos ver un sistema que abre el espacio para que incluso las fuerzas de izquierda puedan formar parte del espectro
gobernante. Me parece que eso es el hecho importante, pero sobre todo no olvidar el elemento que hace al de 2 de octubre la flecha emblemática, la represión. El Estado hizo lo que sabía hacer y desbordándose a sí mismo, pues tuvo que recurrir al crimen en plena luz del día. ¿Tan alto deberíamos de pagar el costo de...? No, ojalá y no tuviéramos que pagar ningún costo de nada. Sin embargo, en la historia, pues la sangre es parte de los costos de los cambios políticos. Y es un costo alto que también, no hay que olvidarlo, fue el primer caso donde un presidente de la República, en aquel momento secretario de Gobernación y presidente cuando ocurre el halconazo del 71, fue procesado. Fue procesado y decretado en prisión domiciliaria. Vivió 100 años, él muere a los 100 años, para ver cómo su nombre pues era objeto de señalamientos que lo dejaron pues como un autor de ese crimen. Gilles Lipovetsky es un autor muy usado sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Y él tiene un libro que publicó en francés en el 2004 y luego ese libro se editó ya en español en el 2006. Se llama Los tiempos hipermodernos. Y justamente en este libro, Los tiempos hipermodernos, está Lipovetsky tratando de identificar estos procesos de cambio, estas transformaciones sociales que se van sucediendo y que van estableciendo una nueva estructura social, una nueva estructura comunicacional y va dejando atrás otras anteriores. Y cómo precisamente en estos caminos de apertura, de abandono, de ciertas líneas, pero apertura de otras, él un poco de paso, no se detiene allí, en este libro al menos no se detiene en el tema, pero lo sugiere, cómo efectivamente está emergiendo una perspectiva individualista. El individualismo es una de las características de la sociedad contemporánea y señala cómo justamente el movimiento del 2 de octubre, o del movimiento del 68, no se queda en el 2 de octubre, o más bien no lo mienta, sino habla del 68. Es un movimiento organizado por los jóvenes justamente con aspiraciones individualistas. Es decir, que parecería, por lo que dice Lipovetsky, que la agresión que recibieron nuestros jóvenes el 2 de octubre en México es consecuencia de todo este movimiento mundial que se viene dando de individualización y de reclamos de derechos individuales para perder ya de la perspectiva de los derechos sociales, de los derechos públicos y más bien referirse a lo individual. En este sentido, parecería que esto que nosotros cuestionamos como la represión de los jóvenes del 68 en todo el mundo y en particular en México del 2 de octubre, lo vemos por el derramamiento de sangre con dolor. Pero en realidad era otra cosa, otra articulación de las formas de comprensión del Estado. Sí. Sí, pero Gonzalo, algunos de la oposición y de que estuvieron siempre a favor de ese régimen autoritario e impositivo, pues simplemente señalan que en México los jóvenes estaban imitando a Europa, estaban imitando a Estados Unidos y no le dan credibilidad y legitimidad a un movimiento genuino, auténtico, de libertad, como lo señalaban. Yo creo que podríamos ver algunos de los antecedentes del 68. En México pues estaban las luchas magisteriales, ¿no? De anteriores, ¿no? Las de los ferrocarrileros, pues una demanda del 68 del pliego petitorio era precisamente la libertad de los presos políticos, sobre todo Campa y Vallejo, ¿no? Ahí estaban el movimiento de los médicos, todos estos fueron reprimidos, y el movimiento estudiantil que venía también de Morelia y venía de Sonora. Todos estos fueron reprimidos. Entonces, el 68 no nace mágicamente, también es
heredero de estas historias. Y rápidamente a nivel mundial, pues bueno, un país socialista invade, por primera vez en la vida invade a otro país socialista, ¿no? Rusia invade Checoslovaquia y acaba con un socialismo con rostro humano, ¿no? En Estados Unidos está todas las grandes batallas de los derechos civiles de los afroamericanos, ¿no? Con Luther King, está Malcolm X, está Angela Davis, o sea, todo esto, y además un gran movimiento estudiantil y de jóvenes en contra de la guerra de Vietnam. O sea, yo creo que todo eso sí tendríamos que también de tomarlo en cuenta, y el movimiento también estudiantil en Francia, ¿no? El Mayo de París. ¿Qué nos dejó, Efraín, este movimiento del 68? Bueno, yo creo que en esencia el que los jóvenes tienen que ser reconocidos como un segmento actuante y no solo como el divino tesoro, sino como elementos vivos, con derechos, con posibilidades también de acceder a la conducción de la sociedad. Yo creo que este va a ser un punto central y que tiene que ver como un síntoma también efectivamente de estas transformaciones globales, ¿sí? De una sociedad que también va a no solo ser individualista, sino también consumista. Los jóvenes se vuelven ya un segmento para el mercado, ¿sí? De que hay que pensar en la producción no solamente para satisfacer necesidades, sino también para satisfacer aspiraciones. Porque se les da poca credibilidad a los jóvenes y son objeto de manipulación, se dice. Porque ahora hay que formar un partido a partir de que los jóvenes se rebelan en contra de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, si oyes tú a Enrique Krause, que llegó a decir, ¿sí? Uno, a convocar a que formen un partido de jóvenes, una cosa media absurda. Y segundo, a equiparar a la Marea Rosa con las movilizaciones del 68, ¿sí? Es decir, hasta un uso por parte de estos voceros del antiguo régimen que pues quieren también usar una presunta voz autorizada para convocar cuando a nadie convocan. Perdón, sí, se montan en estos movimientos, ¿no? Sí. Pero esos son montados. Pero no, volviendo a lo que plantea Lipovetsky, porque me parece que aunque es la voz de un individuo, no tengo que oírlo como individuo nada más, sino como representante de una perspectiva que al menos se mueve por allí. Él habla de 3 acontecimientos fundamentales en este cambio de época, es decir, de aquella democracia que nació en el siglo XVI o se gestó en el siglo XVI, que en el siglo XIX comienza a madurar y que llega hasta nosotros, dice, encuentra ya otra perspectiva, ya estando acá con nosotros, y da cuenta justamente del movimiento del 68 y de las condiciones actuales, y dice, precisamente han emergido nuevos actores centrales porque está desapareciendo la noción del Estado. Estamos cada vez más lejos del Estado y en su lugar está quedando el mercado. Entonces el mercado está configurando al ser humano de hoy. Y en ese sentido hay que poner atención realmente de cómo se fraguan estos movimientos o desde dónde se dirigen o qué efectos puedan tener. Ese es uno. El otro es el individualismo que ya señalé, y el tercero del que habla Lipovetsky es la racionalidad técnica. ¿Sí? Oye, yo quisiera mencionar algo muy rápido. Sí. Yo creo que por ejemplo, en 68 la participación de los estudiantes no nada más fue en las marchas y no nada más fue Tlatelolco, sino yo creo que el alma, la columna vertebral del 68 fueron las brigadas estudiantiles. Bueno, mis canas no me dejarán mentir, yo estaba en la preparatoria, ¿no? Claro, y hacíamos brigadas con muchachos que estaban en las facultades, eran los grandes, en la UNAM y en el Poli, y íbamos a los mercados, íbamos a la zona industrial, ¿no? Tanto de Tlanepantla, en fin, y hacíamos mítines relámpagos, ¿no?
A mí me tocaba ponerme 3 cuadras por si llegaba la policía, entonces avisar, ¿no? Porque eran machado de todos ellos. Pero yo creo que esta parte fue el conocimiento tremendo que tuvimos los estudiantes de lo que realmente es el México desconocido, el México de abajo, el México profundo, ¿no? Ahí lo conocimos. Y luego la otra, ya con esto también ya termino, la otra que se me hace es ahora cómo recuperar esta parte que estás mencionando, y yo creo que la podemos recuperar precisamente, y ahora se pone también en primer plano, el movimiento indígena. El movimiento indígena, ¿qué están exigiendo desde hace siglos, ¿no? Pues autonomía, la autogestión, ¿no? Poder gestionar sus recursos, que ahora es lo único que yo creo nuevo que viene en la ley, son los recursos que pueden ejercer, que ya pueden ejercer los recursos que les tocan ejercer en sus comunidades. Eso va a ser un cohete operativizarlo, pero eso ya está, eso ya está. Entonces ahora lo que toca es llevarlo a la que no va a ser nada fácil. Sí. Va a costar también sangre, sudor y lágrimas llevar a cabo estas partes, tanto de la autonomía como ejercer y defender su territorio. Entonces ahí nos están dando y defender su territorio, que conlleva y lleva implícitamente toda esta parte de defender el medio ambiente. Yo creo que no sé lo que nos están enseñando. Discúlpenme que les arrebate yo el micrófono, pero quisiera que tocáramos como último tema del programa lo que sucedió el día 1 de octubre, el cambio de estafeta, que nos dejó el periodo de Andrés Manuel López Obrador y que se espera de lo que Claudia Sheinbaum puede ofrecer a México y los mexicanos. Para mí fue una demostración de poder político lo que se hizo en este cambio de estafeta. Algo inédito, lo decía yo, y quisiera conocer su opinión, porque si seguimos con Ayotzinapa y con el movimiento del 68, es interminable históricamente lo que nos ha dejado. Pues todos los temas que tocas. Sí, pues me gustaría conocer su opinión. ¿Qué nos dejó, Efraín, este sexenio que termina de Andrés Bueno, Manuel? de entrada me parece que habría que diseccionar con mucho detenimiento, particularmente el discurso ante el Congreso de la Unión por parte de la ya presidenta en funciones. Hay una primera parte donde formula un reconocimiento muy directo, muy claro hacia Andrés Manuel López Obrador. Y allí queda una respuesta a todos aquellos que le exigían deslindarse o demostrar su autonomía. Este es el primer gobierno, al menos que yo recuerde. No tengo, Mario, los años para hablar atrás de... Estoy de acuerdo, pero de continuidad. Y de López Portillo para acá, Claro. donde era una tradición que el presidente entrante rompiera, así sea discursivamente. Pero a veces no solo eso, sino también que metiera a la cárcel a alguien del gobierno pasado para decir, hay cambios. ¿Sí? Es el caso de Lázaro Cárdenas. Sí. Sí, así es. Típico. Y Eugenio Méndez de Ocurro en 77, Sí, en fin. sí. Entonces, tenemos aquí un gobierno que gana las elecciones de manera abrumadora, con un arrastre superior al del propio líder del movimiento, gracias a una oferta de continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se interpretó adecuadamente la satisfacción ciudadana, al menos de 2/3 o casi 2/3 de la población, porque López Obrador, de acuerdo con las mediciones de empresas encuestadores que no sirven precisamente a la 4T, como la que publica Buendía en el Universal, de 73%. Y esto lo recupera con mucha claridad. Las encuestas que Reforma venía publicando decían que le exigían al PRIAN que dejara de atacar a López Obrador.
porque atacarlo es funcional o fue funcional siempre a él, porque él gobernó desde la confrontación y necesitaba tener siempre un otro antagónico con el cual pelear en el ring nacional. Entonces me parece que ese punto es fundamental. Y yo creo que habría que ver qué sitio va a ocupar la oposición. Me refiero al PRIAN. Lo que vimos ayer es la irrelevancia. La irrelevancia, ¿por qué? Porque en términos aritméticos ya es irrelevante existan o no existan. Esto es lamentable. Sin embargo, es el sitio que ellos labraron con mucho comedimiento. Cuando el presidente del PRI dice que la pluralidad vive su peor momento, o cuando Guadalupe Murguía del PAN dice que la democracia está herida, pregúntense, PRI y PAN, todo lo que hicieron y dejaron de hacer para encontrarse en esas lamentables circunstancias. ¿Qué dice? Pues yo lo quiero ver con mucha esperanza, ¿no? Y lo digo honestamente. Yo sí creo, no por el simple hecho de ser mujer, que eso ya es muy relevante, ¿no? Sino por lo que está ofreciendo el discurso en la Cámara, pues eso se me hace. Y la otra, que quiero verlo, pero lo que más me da la esperanza es sus 100 puntos, ¿no? Que estuvo hablando ya en el Zócalo, ¿no? Hay cosas que no me gustan, toda esta escenografía, coreografía ahí de las indígenas sentadas, que digo, pero es una ceremonia necesaria. Pues sí, pero ¿quiénes por la son? inclusión Pero ¿quiénes son? legal. O sea, ¿a quién están representando? ¿Quién las puso ahí? En fin, todo que eso. también Para mí es la manipulación, pero en fin. Yo lo que quiero resaltar es el mensaje de esperanza de los 100 puntos. Eso es lo que y la esperanza de que lo pueda hacer. Claro, sabemos, y eso lo sabemos de antemano, que tiene un montón de fuerzas fácticas y de todos lados que le dejan muy poco espacio de movimiento, ¿no? Pero bueno, espera, y sobre todo la gente que también con la que se está rodeando, que también creo que es terrible, pero hay otra más gente que también pues tiene una trayectoria de vida y una trayectoria mucho más honesta, ¿no? Entonces esperamos que eso pues nos siga dando esperanza. ¿Qué podríamos interpretar sobre el hecho de que Claudia haya saludado a Norma Piña en el Poder Judicial y le haya dado un beso? No, yo creo que son acercamientos y fue muy importante. ¿Esperaban un discurso conciliador la oposición? No sé si la oposición, pero yo creo que todo el mundo esperábamos lo que hizo. Que no fuera un discurso beligerante, que no fuera, ¿no? Además, uno veía a la pobre Norma Piña allá sentada, quién sabe hasta dónde, además simbólicamente a la derecha y sola, ¿no? Entonces, pero tuvo ese acercamiento Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Efraín, para cerrar nuestro programa. Y también era de esperarse que el Andrés Manuel López Obrador la ignorara. Es decir, podría cualquiera decir que es un acto de descortesía a una dama, pero en este caso de López Obrador, él se caracterizó también por hacer lo que piensa, no solo decirlo. Y habría sido, de todos modos lo iban a criticar. No se acercó, qué acto de hipocresía. Yo creo que todos esos es un manejo de símbolos que quedan con mucha claridad, porque hoy sí se levantó cuando llegó el jefe de Estado. Sí, el 5 de febrero no. Así es. Gonzalo, Yo para nada cerrar, más diría que la sociedad se va fraguando día con día, no es por periodos muy largos, es día con día, casi que podríamos decir minuto a minuto. Y estamos viendo tales transformaciones que nos encontramos hoy con aparentes contradicciones, como el pensamiento comunitarista de los pueblos originarios y el pensamiento individualista de las sociedades urbanas. sí. Bueno, vamos a tener que irnos y agradecemos mucho su presencia, Mario, Efraín. Muchas gracias por la invitación. Dejamos Un cosas honor en estar aquí. el Hombre, tintero, pero yo amenazo con invitarlos nuevamente. Ojalá y que acepten nuestra invitación y podamos continuar con estos temas.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días y dentro de 15 días y todo lo que nos dé el cuerpo. Adiós. Hasta pronto. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.